y esta vez con alas más largas, el TA-152. Este modelo llevaba la inicial T en honor a su diseñador en lugar del de la compañía que lo fabricaba, un extraño privilegio dentro de la nomenclatura aeronáutica y único en el caso de Alemania. Pero estaba claro que Kurt Tank no era un diseñador cualquiera. Tanto en la serie D como en el alargado TA-152, el concepto básico del FW-190 original fue siempre la base del éxito de los modelos posteriores. Allá en 1937, Focke-Wulf había empleado criterios de diseño simples que resultaron más que adecuados para las siguientes fases de desarrollo. De cualquier modo, por muy buena que fuera la nueva generación de cazas de alta cota, llegaron demasiado tarde al conflicto. Era un avión realmente bueno, con una buenísima visibilidad, con un motor excelente a grandes alturas, pero llegó demasiado tarde, así que no produjo ningún cambio decisivo para el desenlace final. Además, los avances de los rusos estaban cambiando la situación en el este. Fue una sorpresa para nosotros el descubrir que ellos habían sido capaces de establecer una línea de producción fuera del alcance de nuestros bombarderos, que estaba detrás de los montes Urales, o cerca de ese área, y de la que salía una enorme cantidad de aviones. Desarrollaron aviones mejores, todos esos MiG-Jack eran muy buenos y pilotos mejor entrenados. Y después de 1942 en adelante, formaron esas unidades de élite, los regimientos de guardias rojos. Y al menos en mi área, uno podía identificarlos debido a que pintaban todo el morro del avión, desde la cubierta del motor hasta la cabina. Así podíamos identificar a la élite, a los que eran los verdaderos oponentes. Una nueva generación de pilotos rusos, junto a aviones mucho más avanzados, podrían ayudar a empujar la marea contra Alemania. Pero todavía el 190 tenía que alcanzar el límite de su versatilidad. La campaña rusa había demostrado que el modelo básico de ataque a tierra alemán, el Stuka, estaba completamente obsoleto. Como el Messerschmitt 210, que era el reemplazo previsto, no llegó a materializarse, el fiable 190 fue elegido como sustituto. Aunque no hubiera sido específicamente diseñado para este cometido, era lo suficientemente flexible como para dejarse adaptar eficazmente. La versión de ataque del 190 serie F era básicamente igual que la versión básica de morro corto y motor radial, a la que se le había instalado unos puntos de anclaje extra, reforzados para montar cargas de bombas bajo las alas y el fuselaje. El resultado fue un diseño básico de avión de caza con la capacidad de transportar bombas cuando fuera necesario utilizarlo como avión de ataque. Pero la versatilidad no siempre es la clave. La guerra en el este continuaba y los pilotos alemanes tenían ya que competir contra aviones rusos muy especializados, como el Ilyushin IL-2 Stormovik, que se reveló como un verdadero problema para los cazas FW-190. El IL-2 era un avión condenadamente bueno, muy duro de derribar porque estaba pesadamente blindado tanto por debajo como por detrás. Además tenía un artillero que disparaba hacia atrás, con lo que hacía muy difícil el que apuntaras con precisión suficiente como para derribarlo. Y era corriente que muchos pilotos de FW-190 descargaran completamente toda su munición y a pesar de eso los IL-2 seguían volando. La incapacidad de los cazas alemanes para neutralizar aviones soviéticos como el Stormovik influyó ciertamente en las batallas de tanques del frente oriental. Estos duelos entre blindados fueron decisivos en la campaña rusa. A los problemas de los alemanes en el aire se unían las inmensas cantidades de munición aliada que estaban siendo transportadas por mar desde el sur, en una campaña para asegurar que Rusia no careciera de nada en la lucha contra Alemania. Ellos mandaron al Iván mediante el programa de préstamo y arriendo.
Spitfires, P-39s, B-25s, bombarderos Boston, y en el sur había un alto porcentaje de estos aviones de origen angloamericano. Esta política de suministros a los rusos a partir de las cadenas de producción occidentales aseguró que la sitiada maquinaria bélica alemana estuviera constantemente bajo una gran presión de las fuerzas rojas por el este y de británicos y americanos por el sur y el oeste. Pese a todo, las tácticas variaban. Los soviéticos se concentraban principalmente en el combate por tierra y usaban sus aviones como apoyo al ejército, sobre todo mientras que los americanos eran partidarios de llevar la guerra a los cielos de Alemania mediante los bombarderos pesados de largo alcance. A finales de 1944, los bombardeos diurnos americanos estaban presionando mortalmente a las defensas de caza de la Luftwaffe. Los Messerschmitt 109 y todas las versiones de FW 190 fueron concentradas en esta tarea en un intento de parar la constante marea de B-17 y Liberators que llevaban la destrucción al territorio alemán. El éxito de los bombarderos americanos solo era posible si estos conseguían desbordar las defensas alemanas. Para lograr este objetivo, primeramente, los americanos emplearon cazas de escolta de muy largo alcance y alta velocidad para proporcionar protección lo más dentro posible sobre Alemania. En segundo lugar, los bombarderos se agrupaban muy juntos en las llamadas tight box o cajas compactas que permitían a los artilleros concentrar una inmensa cantidad de fuego defensivo contra los cazas alemanes. Así, los bombarderos americanos continuaron sus misiones concentrándose sobre blancos estratégicos de la industria bélica alemana, fábricas de munición, refinerías y sobre todo las fábricas de aviones. La teoría que sustentaba el bombardero estratégico americano era el tratar de evitar que el enemigo fabricara armamento, devastando directamente sus fuentes de producción, como la forma más eficaz de hacer la guerra. Pero esto solo funcionaría si el enemigo fabricaba sus armas en una forma convencional, y no era así como Kurt Tank había organizado la producción de los FW 190. Los cientos de subcontratistas que se desperdigaban a lo largo de toda la nación consiguieron incrementar el suministro de componentes a pesar de los ataques de los bombarderos, de manera que el flujo de los nuevos FW 190 continuaba saliendo de las líneas de producción para desesperación de los estrategas americanos. El coronel de la inteligencia aérea Fred McIntosh nos explica. Lo construían por secciones en pequeñas factorías, los montaban en los aeropuertos y después los aviones podían volar directamente desde allí, o bien ser remolcados por carretera hasta donde se les montaba el motor y cosas así. De esta manera, cualquier fábrica familiar de muebles de calidad o talleres de maderas podían estar fabricando, por ejemplo, los conjuntos de cola de los aviones. Así, la octava Fuerza Aérea tenía que vérselas contra una red muy bien organizada de fábricas instaladas en talleres y casas de campo y que era casi imposible de identificar como blancos estratégicos. Estas pequeñas factorías podían trabajar casi impunes frente a los atacantes de la octava Fuerza Aérea. El hecho de que esta organización fuera tan eficaz se debe a la idea original de Kurt Tank de subcontratar y diversificar los elementos de la producción del 190 lo más posible. Incluso cuando la guerra estaba llegando a su inevitable conclusión, el diseño básico con motor radial del 190 era todavía un muy serio adversario para cualquier cosa que los aliados pudieran poner en el aire. Los diseños aliados se habían ido perfeccionando. Aviones como el Republic P-47 Thunderbolt, que también había sido basado en un motor radial, llegaban cada vez en mayor número y con pilotos mejor entrenados.